Buenas tardes, soy Rachel Watson y están escuchando Sin Vueltas por RPP, confianza por todos los medios. También nos escuchan en vivo por los 94.1 de la frecuencia modulada en Celendín y por internet en radio rpp.pe. Bienvenidos, hoy vamos a conversar sobre esas situaciones que en casa pueden darse cuando los adultos conversan entre ellos delante de los niños y no tienen cuidado en lo que están diciendo y generalmente están hablando refiriéndose a otras personas. Y también hay otras situaciones en las que tal vez ya no es la conversación entre adultos, sino de los adultos con los niños, en las que también los adultos, a veces sin darnos cuenta, otras veces sí nos damos cuenta, les transmitimos a los niños algunas ideas, creencias que tenemos acerca de otras personas. Vamos a conversar de los prejuicios y para eso estamos con Tatiana Cuadros. Ella es psicóloga clínica y coach, autora de Gordos, Enanos y Feos, que más adelante nos va a contar de qué se trata este libro tan maravilloso, porque desde el título nomás es bastante atrayente. Pero básicamente vamos a explorar primero este tema de los prejuicios. Bienvenida, Tatiana, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Rachel. Un gusto estar con ustedes. Cuando hablamos de prejuicios, ¿a qué nos estamos refiriendo? En primer lugar, un prejuicio viene de una etiqueta, un estigma, y después se hace un prejuicio que conlleva la discriminación. Y eso es dado por la ignorancia de muchas personas en relación a un grupo étnico o a un grupo en específico, y las personas no son conscientes que lo están manifestando a sus hijos o a las demás personas. Hoy en Sin Vuelta queremos ayudarlos a que puedan identificar si en casa, ustedes como adultos, como familia, tienen algunos prejuicios y cómo poder hacer también para combatir esta situación que finalmente daña a nuestros hijos. Estamos conversando con Tatiana Cuadros, psicóloga clínica y coach, acerca de los prejuicios, cuánto afecta a los hijos tener padres y madres prejuiciosos. Tatiana, nos habías señalado que este tema del prejuicio se basa en las etiquetas, ¿no? Que las etiquetas son la raíz de los prejuicios. ¿Qué vendrían a ser las etiquetas entonces? Las etiquetas son los rótulos que nosotros ponemos a las personas con cierto calificativo. Entonces esos rótulos nos afectan y afectan a los demás. Pero cuando ya se generaliza y juntas a varias personas con esa misma etiqueta, ya es un prejuicio. Es un prejuicio. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto? Por ejemplo, no es lo mismo decir chola que decir cholita, ¿no es cierto? Ya es, la etiqueta va variando y el decir chola ya es una etiqueta que le estás poniendo a un grupo étnico del país, pero no es el tono de voz y la connotación de la palabra no es la misma. Entonces tú puedes empezar en la casa muchas veces se le dice ese rótulo a las personas y eso afecta a los niños porque ellos ya no saben distinguir y califican al resto con esa palabra. Uh-huh. Cuestiones también de prejuicios relacionados al racismo parten de etiquetas. De las etiquetas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, las feministas, por ejemplo, los niños, cuando los ves con alguna muñeca, por ejemplo, a mi hijo le encantaba una muñeca. Y yo lo mostré porque me parecía que era perfecto porque estaba jugando como cualquier niño que podría jugar. Pero si la ven con una muñeca pueden decir, ay, ese niño ya tiene tendencias de otro tipo. Uh-huh. Y es un prejuicio. El otro día estuve leyendo una historia de estas que se publican y la mamá contaba que llevó al niño al parque y el niño iba con su coche, paseando a una muñequita. Y una señora se acercó y le dice al niño, los niños no juegan con coches. Eso es un prejuicio. Eso ya es un prejuicio, ¿no? definitivamente. Los niños no juegan con coches. ¿A qué estás jugando? Y el niño le respondió, a ser papá. Entonces es interesante, ¿no? Porque un niño no tiene esta concepción que los adultos tenemos por adelantado de lo que vemos o de las personas. Claro, los niños vienen al mundo con un temperamento, eso sí, nacen con un temperamento, pero la personalidad se va formando y el lóbulo prefrontal, que es la parte de delante del cerebro, no está totalmente desarrollado hasta después de los 20 años. Entonces, todo lo que una figura de autoridad le dice al niño va marcando
lo que va a pensar en el futuro. Ujú. Tenemos a Franz que nos está llamando desde San Juan de Miraflores. Vamos a escucharlo. Hola, Franz, ¿cómo estás? Bienvenido a Sin Vueltas. Gracias, Rachel. Gracias por estar al aire. Ay, gracias, Franz. Y gracias a ustedes también, porque con ustedes construimos juntos el programa. Cuéntanos, ¿qué nos quieres comentar? Gracias. También un saludo a la doctora. A Hola, Tatiana. Mira. Franz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto, doctora. Mire, yo creo personalmente, como padre, tengo dos niñas hermosas, de 2 años y de 8. Ellas, ahorita la de 2 está practicando su ballet, y la de 8 ya está en el IPD como gimnasta, ¿no? La futura campeona de Panamericanos Ay, y qué quién sabe, bien. campeona mundial. Qué bueno, qué Pero bueno. bien, yo quiero comentar, mira, como padres, yo personalmente como papá, siempre he tenido alrededor, pues, más buenas que malas personas, ¿no? Que pueden, los prejuicios estos que, oye, no hagas esto, que los hombres no hacen esto, que las mujeres no hacen esto. Entonces, yo creo que criar a nuestros hijos con valores y con principios los va a ayudar a ellos a determinar bien nuestras palabras que puedan utilizar. No importa de dónde seamos, ni qué tengamos, ni mucho menos si eres bonita o si eres fea. O sea, los términos de las palabras debemos de enseñar a nuestros hijos. Oye, ¿cuándo tú puedes decirle cholita? ¿O cuándo puedes decir cholito? ¿O cuándo le puedes decir amiga o amigo o chochera o no a sus amigos? O la forma de conversar. Porque eso va a ayudar muchísimo, Rachel, a que ellos se den cuenta cómo puedo tratar yo a las personas. Ujú. El mejor ejemplo que le podemos dar a nuestros hijos es no siempre va a ser, oye, haz esto, no haz el otro, sino simplemente es enseñándole cómo nosotros tratamos a nuestra esposa, a nuestros, de repente, hermanos, a papás, suegros, no sé, no sé Ujú. qué opinan ustedes. Ok, Franz, muchas gracias, concuerdo contigo, y no solo sobre cómo tratamos nosotros a nuestra familia, a nuestros amigos, sino también cómo tratamos a los vecinos, cómo tratamos a ese extraño que pasa por la calle, cómo nos referimos a esa persona que está pasando y que de repente se acercó a nuestro carro a querer limpiar la ventana y nosotros hicimos un comentario en el que había un prejuicio muy cargado, hay Exacto, que ese es cuidar. el tema, porque Franz dice algo muy importante, uno tiene que enseñar, pero muchos de los prejuicios no se enseñan, sino que de manera inconsciente entran al cerebro del niño, porque justamente tú has dicho, estás en el carro y viene alguien y de repente ¡ah!, lanzas un comentario Ujú. y el niño lo escucha, pero tú por otro lado le vas diciendo, no se dice eso. Entonces hay una contradicción para el niño y el niño lo que va a escuchar en los comentarios de los padres es lo que realmente absorbe y lo que realmente transmite después en su conducta habitual. Ahora, Franz también, Tatiana, ha mencionado algo importantísimo, que es esta educación en valores a través de las cuales le enseñamos a a nuestros hijos que sí, efectivamente, somos diferentes, tenemos características distintas, pero que todos valemos igual. Y eso es lo importante, eso es lo que tienen que aprender. Es correcto. Nosotros tenemos que tener una educación porque justamente estamos en el cuarto nivel de ignorancia en el mundo, ¿no? Porque según lo que estaba leyendo en el periódico, primero estaba México, después la India, después no me acuerdo qué país y después nosotros. Porque la educación no está tan bien inculcada, hay mucha ignorancia, no tenemos la capacidad de enseñar porque no nos han enseñado en la educación. Entonces es importante que los valores en familia sean más reforzados para que la gente pueda tener mejor comunicación con sus hijos. Ujú. Y no dar esos dobles discursos, ¿no? Como tú Exacto. dices, podemos con nuestro discurso decir algo como tenemos que respetar al otro, pero cuando de repente estoy en casa comentando con mi pareja lo que hizo el vecino y me empiezo a referir a mi vecino con términos peyorativos, tal vez, me estoy contradiciendo. Correcto. Cuando tienes un doble discurso, los niños van a escuchar el discurso que está subyacente a lo que tú les estás diciendo, el respeto. Porque incluso el estar hablando mal de otros habla mal de ti, ¿no es cierto? Lo que acabas de decir, hablar mal de tu vecino, ¿no es cierto? Habla mal de ti. Entonces, ellos mismos dicen, mis papás hablan de esta forma, yo también debería disgustarme el vecino o la gente parecida, ya hacen las clasificaciones de ese tipo de acuerdo a ciertos rasgos que tiene el vecino en este caso.
u otra persona en el colegio. Este niñito es un tal por cual. Entonces, este niñito tiene ciertas características, entonces yo califico a todos los demás niños con esas características que se aparezcan en este niño, ¿no? Claro, esta tendencia a generalizar y a Generalizar. poner etiquetas a todos los que se parecen, Ex- ponerlos en el mismo paquete, en el mismo grupo, y eso está mal porque también nuestros hijos tienen que aprender que cada uno es particular, individual, por más que de repente coincida en que viven en distintos lugares o que tienen una característica física parecida. Vamos a irnos a una pausa, pero los dejo con el mensaje de María. Pienso que el ser humano nace limpio de todo, depende de nosotros los grandes para que sigan sin malicia, prejuicios ni machismos, dando valores y empoderarlos para que sepan quiénes son y cómo deben ser con los demás, sabiendo tratar a los demás. Y bajo la luna te voy a cantar. En Cuando llego a casa, se supone que en casa uno tiene que estar cómodo, feliz, tranquilo, y nosotros como padres con la certeza de que estamos dándole lo mejor a nuestros hijos en la formación, en valores, por ejemplo. Pero a veces es también en casa cuando se dan estas situaciones en las que tal vez no me doy cuenta que lo que estoy diciendo está haciendo un daño a mi hijo con respecto a cómo piensa a otras personas o con respecto también cómo piensa a sí mismo. Estamos con Tatiana Cuadros, psicóloga clínica, conversando acerca de cómo afecta a los hijos tener padres y madres prejuiciosos. Nuestras líneas están esperando su llamada al 212-4100, 212-7165 y gratis al 0800 13-140 para cualquier ciudad del interior del país. Tatiana, habíamos estado conversando de cómo las etiquetas, estos rótulos que adjudicamos a los demás, nuestros hijos van escuchando y van generalizando también que con estos rótulos las personas son de tal manera o con ciertas características. Pero ¿qué pasa cuando estos rótulos, estas etiquetas también son dichas hacia el hijo y el hijo se las adjudica? Correcto. Esto pasa muy a menudo cuando los padres no se dan cuenta que las etiquetas marcan la vida de sus hijos y repetitivamente dicen una etiqueta a sus hijos. Por ejemplo, el niño no sabe matemáticas y le dicen, ay, eres un tonto. Eres un tonto porque no sabes comunicación, no sabes esto, no sabes lo otro. Entonces el niño ya va creyendo que es tonto y va haciendo de su vida un patrón de conductas que se asemeje a ser tonto, porque tiene que satisfacer al padre que le dice eso, porque esa es la figura de autoridad. Entonces actúa como un tonto, ¿no es Se cierto? adjudica y se pone el mismo Se letra. pone la rótula y se pone la camiseta de tonto. Y eso se puede extender también a que el niño pueda luego, con esa etiqueta, rótulo que sea autoimpuesto, se lo adjudique a otros también en forma de, Claro. de prejuicio. Claro, porque el resto de niños que él ve parecidas a sus conductas, que tengan problemas en matemáticas, que tengan problemas de aprendizaje, por ejemplo, va a decir, este es un tonto también. Ujú. Entonces va señalando a las diferentes personas que ve a su alrededor con ese rótulo. Y también en casa, por ejemplo, si a la otra persona lo ven al otro hermano, le dicen otro rótulo, él va a decir, personas como mi hermano también son de esta característica. Entonces generalizan. Entonces así se van creando los prejuicios dentro de la casa. Ujú. Ahora, Tatiana, ¿los prejuicios siempre son solo hacia aspectos negativos de las otras personas o también podemos prejuzgar? O sea, significa hacer un juicio de alguien sin conocerlo, pero de manera positiva, y también ahí nos podemos equivocar. Sí, la verdad que sí, porque un prejuicio viene de juiciar, perdón, de hacer un juicio antes de. Entonces, tú puedes ver una persona que te parece muy simpática, muy amable, y esa persona por dentro está aparentando. Entonces hay que ser muy cuidadoso de no prejuzgar a las personas, ver más allá de las intenciones de las personas, porque no todas las personas son buenas, digamos, ¿no? Claro, el prejuicio podría ser todo aquel que es amable es una buena persona. Exactamente. Y no El necesariamente prejuicio es eso. es ese. Todo aquel que es amable es buena persona. Pero hay que ver un poco el lenguaje no verbal, por ejemplo, qué dice su cuerpo, qué dice sus ojos, que analizar más allá o conversar con la persona y realmente saber si la persona tiene buenas intenciones contigo o no las tiene, ¿no? ¿Qué daño hacemos a nuestros hijos cuando nosotros etiquetamos y tenemos prejuicios hacia otras personas? Ellos van creciendo con qué tipo de características nuestros hijos. A ver, los niños que crecen con prejuicios
van a enseñar a sus propios hijos. Eso es una cadena que no se rompe con facilidad, porque uno aprende el mundo a través de lo que nos dicen. Entonces, ¿qué vamos a transmitir a los demás si es que nosotros mismos no cambiamos? Pero eso es importante, muy importante lo que dijiste, porque nosotros, a veces los prejuicios nos ayudan a sobrevivir, ¿no es cierto? Entonces, no todas las veces que nosotros cometemos prejuicios nos equivocamos, porque ya varias veces en nuestras vidas nos han hecho darnos cuenta que estábamos en lo cierto. Entonces ya nos cuidamos para la próxima vez. Nos damos cuenta que no todas las personas amables son buenas, por ejemplo. O, por ejemplo, que no todas las personas que tienen problemas de matemáticas son tontos, ¿no? Claro, claro. Ahora, el niño va creciendo con prejuicios y eso también va haciendo de que a veces sus habilidades sociales puedan verse afectadas. Sí, porque, a ver, los padres les dicen, no te juntes con tal niño porque ese niño es de esta manera. De repente no te juntes con tal niño porque, como dice Lisuras, es un malcriado. Dice alguna lisura, es un malcriado, o por ejemplo lo ve con el polo sucio, es un sucio, su familia es sucia y no te puedes juntar con él. Entonces ya tienes eso, seguro el niño jugó fútbol en la tarde y se ensució en el colegio. Entonces, pero ya esa sociabilización se ve afectada porque ya tienes el prejuicio de que esa familia es sucia. Claro, entonces el niño va a evitar conocer a ese niño o a esa niña, si es ejemplo de chicas, ¿no? Porque ya le han dicho que no se junte por tal característica. Ahora, de repente, con el ejemplo que puse anteriormente, algunos papás podrán decir, pero yo también le puedo decir a mi hijo que no se junte con alguien que dice lisuras porque va a aprender las lisuras. Pero creo que va más allá, ¿no? Porque el niño no es la lisura. Claro, sería interesante entender por qué el niño está diciendo lisuras o por qué el niño tiene la necesidad de hablar de ciertas cosas que no le corresponden para su edad. ¿Qué está pasando en su casa? En vez de asumir, es preguntar. Preguntar qué pasa. Que tal vez ese niño necesita ayuda. ¿Por qué no te acercas a él y sé su amigo? Claro, y tal vez si dice una lisura, tú dile que no te gusta que diga lisuras, que cuando él diga lisuras no vas a jugar con él, pero no es que ya no te juntes con él para nada. Claro, porque estamos rompiendo lazos y en el colegio es muy importante que el niño aprenda competencias de sociabilidad, para que sea sociable más adelante, para que tenga empatía con los demás. Diferentes competencias que va a necesitar sin prejuicios. Tatiana, nos está llamando César desde el Callao. Hola César, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Rachel, ¿qué tal? ¿Qué Después de tal? tiempo que te llamo. Sí. Esa es una consulta, a ver, me parece que es prejuicio. Yo salgo a veces a pasear a mis perros al parque y bueno, mis perros son bien dóciles, ¿no? Pero en el parque a veces hay personas, señoras que pasan con niños y le dice, el chiquito se porta mal, la mamá le llama la atención y le dice, pórtate bien porque si no le digo al perro que te muerda, o si no le dice, o si no dice, mira, ahí viene el perro, ¿eh? Y ya sabes lo que va a pasar si viene el perro. O si no le dicen, mira que si no llamo al policía, y el chiquito pues, ¿no? Yo le digo, señora, pero no le diga eso porque le va a tener pánico a los perros. No le diga eso porque le va a tener miedo a la policía y en la policía debe de confiar. Claro. No debe ser lo contrario. Estoy en lo correcto, si es un prejuicio eso, bueno, que está mal, ¿no? Pero Sí, claro, César, te vamos a contestar al detalle porque tu pregunta está bastante interesante. Ya volvemos. César nos había llamado antes de la pausa y nos comentaba, Tatiana, lo que le pasa en el parque cuando va con los perros y las señoras le dicen a los niños, no te acerques porque si no el perro te va a morder. O también he escuchado que los amenazan para que se porten bien con llamar a la policía. Y nos preguntaba si esos eran prejuicios o no. A ver, eso es una especie de prejuicio, ¿ok? Pero lo que hacen los padres es más que nada asustar a sus hijos con eso, porque ya tienen la idea de que los perros muerden, eso es cierto, entonces no es un prejuicio, los perros muerden. Entonces asustan a sus hijos con la idea de que el perro muerde, pero el tema es ver qué perro va a morder. Entonces ya están asustando a sus hijos con esa idea.
Pero el tema de la policía también, ¿no? Porque ya le están vendiendo a los niños la idea de que el policía es una persona que solo viene para cuando te portas mal. Eso es Cuando un te portas prejuicio. mal. Claro, pero es un prejuicio, pero no del todo está equivocado, porque la Claro. policía va a venir cuando vienen los ladrones. Cuando alguien se porta mal, claro. Claro, entre pero, comillas. claro, pero el niño se asusta y lo utilizan no solo como prejuicio, sino para asustar al niño. Y eso también es muy malo. Perjudicial para la salud mental del niño, porque dice, ok, si el perro me muerde, el policía viene por mí, ¿quién más va a hacerme daño? Y generalizan, van a generalizar que va a venir otro atacante si es que yo no hago lo que me dice la figura de autoridad. Claro, y ahí lo que se está creando es un posible trastorno de ansiedad en el niño o la niña, ¿no? Correcto. Así que trastorno de César, ansiedad. dile a esas señoras o las señoras que nos están escuchando que van a los parques, no amenacen hacia los niños porque terminan generando problemas de ansiedad. Hay que buscar estrategias técnicas que nos ayuden a que ellos obedezcan sin necesidad de amenazarlos con que alguien o algo va a venir a atacarlos. Alguien los va a asustar, porque eso no es absolutamente para nada sano para el niño, y más bien lo que se debe, en el caso de estos niños, podría decirle, señora, quítele algo que le gusta, ¿no? O si tú no haces caso acá en el parque, la próxima No tarde no venimos. vamos a poder venir, ¿no? Entonces ya es más Claro. consecuente. Entonces, es más consecuente, tiene más lógica para el niño, y el niño no va a estar asustado y generalizando fobias, ¿no? Vamos a escuchar a Ventura que nos llama desde Miraflores. Hola Ventura, ¿cómo estás? Sí, doctora, qué gusto, doctora Rachel, buenas tardes. Ay, hola, Muchas ¿cómo gracias estás? por la atención. Bueno, es un caso muy grave para mí consultar, ¿puedo? Porque la doctora que me atendió y me dio la llamada me dijo que eran prejuicios, pero como estaban hablando en una conferencia, en una entrevista anterior, de que dijeron de que el niño en el colegio tiene problemas. Esa nietecita mía tiene problemas con una compañerita de segundo y secundaria. ¿Ya? Pero esta nietecita mía tiene 3 problemas. Un problema es que su mamá tuvo su niña de soltera, entonces la hermanita tiene todo, pero ella no lo tiene. ¿Ya? ¿No? Tiene padre, tiene tíos, tiene abuelitos, y mi nietecita solo me tiene a mí, por ¿Qué su edad abuelito tiene ya tu murió. nieta? ¿Cómo? ¿Qué edad tiene tu nieta? La nieta segundo de media, 13 años. Ok. ¿Qué otros Ya, doctora, en problemas? segundo lugar, es una niña enfermita, usa anteojos, tiene una medida muy alta, ha perdido un ovario por un golpe, tiene problema de tobillo, ¿no? Ay, pobre. Pobrecita, entonces, pero es una niña muy habilosa lingüística. Yo soy maestra de lengua. Ella compone versos, pero ahora ha salido desaprobada en 2 asignaturas. ¿Ya? Y está en un colegio carísimo, no de Lima, de otra ciudad del Perú, carísimo, solo de niñas. Entonces, pues yo me atreví a llamar a una amiga mía, profesora de ese colegio, le dije que por favor para el próximo año no la pusiera junto con esta señorita que la está dañando. Me ¿Qué parece hace? ¿La hecho bien molesta? o mal. ¿Qué le hace esta compañera? ¿La molesta? ¿Le hace La ha bullying? comenzado a dañar en el sentido de que es muy así como vulgar, y es colegio carísimo, de monjitas. Es vulgar, contesta mal, y esos modales se está adquiriendo esta nietecita mía. Ok, Ventura, gracias por la consulta. Tatiana, en cierta medida, sí está protegiendo a su nieta de alguna manera. La señora Ventura está protegiendo a su nieta, separándola de esta niña, pero si te das cuenta en la conversación decía que su nietecita no había tenido las oportunidades porque era hija de madre soltera, ya le estaba haciendo como víctima. El confrontarla con esta niña que es supuestamente vulgar haría que fuera más fuerte. Yo considero que no necesariamente tengan que separarla, sino enseñarle habilidades sociales para poder contrastar con esa niña, trabajar en sus habilidades blandas. De ambas, ¿no? Porque si ella llama al colegio y tiene ahí el contacto con una profesora, también en la escuela tienen que trabajar con esta niña que fastidia o que es vulgar y también con la niña que no se puede defender porque ambas tienen dificultades en sus habilidades sociales. Exactamente, pero el llamar vulgar a la niña es un prejuicio también. También estamos siendo un poco prejuiciosos, no sabemos qué está pasando en su casa. Tal vez se comporta así por temas que tiene ya de casa. Claro, sin embargo, hay que tomar acción y
frente al prejuicio está la acción de poder ayudar a ambas niñas en Las este dos. caso, sí. Hemos conversado hoy acerca de los prejuicios, cómo afectan a los niños. Vamos a dar las siguientes recomendaciones. Tatiana Cuadro, psicóloga clínica, nos da las siguientes pautas. A ver, la primera sería cuidar lo que se dice delante de los niños. La segunda es aprender a diferenciar y reconocer qué es un prejuicio y lo que no es. La tercera es educar a los niños en valores. Y la cuarta, ser consciente ya como adulto de qué prejuicios tienes para que puedas tratarlos y ver la fuente de dónde provino para que tú puedas mejorar y ser una mejor persona. Recuerda, los seres humanos somos diferentes, tenemos características distintas, formas de ser diferentes, pero todos valemos igual. Sí. Muchas gracias, Tatiana, por haber estado esta tarde con nosotros. Tatiana Cuadro, psicóloga clínica. Si alguien quiere contactar contigo para alguna consejería, terapia, ¿dónde te pueden ubicar? Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. Mi teléfono es el 999-2030-60 y pueden revisar mi página web que es tatianacoach.com. Muchas gracias entonces por Gracias. haber estado nuevamente aquí. Recuerden también que tenemos la receta de Gastón. Hay hoy una suprema de pollo a la Maryland. Buenísima. ¿Tú has probado esta suprema? Buenísimo. Son buenísimas y Gastón hace las recetas de una manera fácil en las que podemos aprender a cocinar. La encuentran en nuestra web rpp.pe, sección podcast. También la encuentran en Spotify, iTunes y Google Podcast. Buen provecho. Y nosotros los dejamos con la previa frente al partido de Perú-Ecuador. Hasta mañana. Nosotros te damos la información de primera mano. Porque los datos exactos te los brindamos con la palabra de los involucrados en la noticia. Que priorice el señor Arce lo que se tiene que hacer en el Congreso. Es una respetable opinión, yo no la comparto. Todos los sábados, Jaime Chincha